Hermanos, nuevamente Dios les bendiga. Es un gusto y un placer nuevamente compartir la palabra de Dios con ustedes, con cada familia, con cada hermano que nos reunimos aquí en la Iglesia Fe, Esperanza y Caridad. Qué bendición el poder hacerlo. El tema para el día de hoy es cómo se introduce la apostasía en nuestras vidas. Ese es el tema para el día de hoy, cómo se introduce la apostasía en nuestras vidas. Para eso vamos al texto de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Ahí tenemos la base bíblica para hablar de este tema. Dice así la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oramos a Dios. Padre, permite que este tiempo sea de bendición para cada uno de los que están conectados, para cada uno que ha hecho un esfuerzo en particular para poder, Señor, mirar y para poder escuchar tu bendita palabra. Bendice sus vidas, habla a sus corazones. Trae paz en este tiempo y que tu presencia, Señor, no falte en cada vida y en cada corazón. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, quiero comenzar diciendo que la palabra apostasía viene del griego apistemi, y apistemi significa mantenerse apartado o apartarse de la fe. También epistemi significa abandono o rechazo de la fe. La palabra apostasía tiene también otras acepciones, como quitar algo. Es muy interesante que apostasía en una de sus connotaciones diga quitar algo, y es lo que hoy va a girar el sermón en esta línea de quitar algo, que es la apostasía. Pero también significa negar la fe o, más directamente, rebeldía. De una manera más práctica, la apostasía es tomar en poco los consejos de Dios, es no darle la importancia que tiene la palabra de Dios. Es como no darle el lugar, ¿sí?, tan importante que tiene la palabra de Dios cuando nos trata de aconsejar. Por ejemplo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor nos pide ahí, sí, que nos esforcemos en las cosas de Dios, que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Mira que te mando que te esfuerces. Ni nos esforzamos y mucho menos somos valientes en los momentos en los cuales tenemos que hacerlo frente a situaciones difíciles. Entonces no estamos tomando en poco los consejos de Dios, ¿sí? Pero también la Biblia dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces, hermanos, tomamos en poco los consejos de Dios? A veces escuchamos mucho la palabra de Dios. Miles de veces la hemos escuchado. Y solamente somos oidores. Y no la estamos poniendo en práctica, no la estamos poniendo en uso. No le estamos diciendo a esa palabra, ¿sí?, que entre y que yo pueda vivir conforme a lo que está diciendo esa palabra. Entonces, aquí Santiago dice, nos estamos engañando a nosotros mismos. Santiago 1:22. Tomamos en poco los consejos de Dios. Así también dice Santiago, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra fe no tiene obras, no tiene practicidad, no tiene conductas que glorifiquen al Señor o obras, acciones, ¿sí?, en favor de los demás, de la iglesia, de la familia y de aquellos que de alguna manera podemos socorrer? No tomamos en cuenta los consejos de Dios. Por eso, cuando dice Hebreos 3:12, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Ahí está el consejo de Dios, pero cuántas veces lo tomamos muy en poco, porque no anunciamos, ¿sí?, las maravillas de Dios, el nombre de Dios. Y luego dice, y en medio de la congregación
te alabaré. Son cosas, hermanos, que hay veces no tomamos en cuenta y que eso significa también apostasía. Apostasía desde el punto pragmático es perder el respeto a Dios. Cuando nosotros le perdemos el respeto a la palabra de Dios, entonces, hermanos, se puede decir que está entrando la apostasía. Por ejemplo, cuando uno empieza a aborrecer lo bueno, lo que sabemos que es bueno y no lo hacemos, ¿sí? Estamos aborreciendo o menospreciando o no dándole el valor a lo bueno, que es, por ejemplo, congregarnos es algo bueno, pero cuando ya no nos queremos congregar, ¿sí? Estamos aborreciendo lo que es bueno y eso no debería de pasar. También dice que le faltamos el respeto a la palabra de Dios cuando en algún momento salen palabras blasfemas de nuestra vida, cuando salen palabras altisonantes de nuestra vida. Hermanos, es lo que dice 2 de Timoteo 3:3, ¿sí? Entonces nosotros le estamos perdiendo el respeto a la palabra de Dios, desobedientes a sus padres. ¿Cuántas veces, hermanos, le perdemos respeto a la palabra de Dios cuando los hijos no obedecen a los padres? Por eso la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Y cuando no lo hacemos, estamos perdiéndole el respeto a la palabra de Dios. También, hermanos, le perdemos respeto a la palabra de Dios cuando amamos más los deleites que a Dios. Cuando aquello que nos beneficia a nosotros y nos gozamos en eso, pero no pensamos del otro lado de cómo nosotros queremos amar más a Dios o agradarle a Él, si nos queremos agradarnos a nosotros mismos, le estamos perdiendo respeto a la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, ¿cómo más le perdemos el respeto a la palabra de Dios? Cuando estamos siempre aprendiendo y nunca llegamos al conocimiento de la verdad. ¿De qué sirve aprender y aprender la palabra si nunca vamos nosotros a tener el conocimiento de la verdad de una manera práctica? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, de esa manera nosotros estamos viendo, ¿sí?, cómo se introduce la apostasía en nuestras vidas. ¿Sí? El cristiano apóstata le es fácil vivir mal. Se acomoda muy rápido a vivir mal, como actúan los demás, como piensan los demás, cómo accionan los demás, según los hechos de los demás. Le es fácil, pues, vivir y mezcla el cristianismo con el pecado. Y esa es una persona apóstata. No podemos estar mezclando dos cosas, hermanos. O somos o no somos. Y precisamente el apóstata le es fácil combinar. Le es fácil vivir haciendo el mal. Yo quiero hablar en esta tarde, las formas en las que se introduce la apostasía en nuestras vidas. Y es bien sencillo. Ahorita vimos cosas prácticas, pero vamos a ver cosas también que están basadas en la palabra de Dios, de cómo nosotros estamos dejando algunas formas que se introduce la apostasía a nuestra vida. La primera es falta de oración, algo bien sencillo, algo bien elemental, algo bien básico, pero cuando lo dejamos de hacer, hermanos, estamos nosotros dejando que se introduzca la apostasía en nuestras vidas. Es como una loza. Cuando una loza empieza a tener humedad, ¿sí?, entonces empieza a filtrar la humedad y el agua, ¿sí?, y empieza a dañar, ¿sí?, la estructura, ¿sí?, la loza. Igual, hermanos, cuando nosotros falta la oración, comenzamos a dañar la estructura espiritual. Cuán importante es que nuestra estructura espiritual esté bien, y la oración es parte muy importante. Hay veces suprimimos la oración por otras cosas. Y se nos hace sencillo, hermanos. Se nos hace tan sencillo suprimir la oración por el ejercicio, por el negocio, por la empresa, por el dormir, por el activismo cotidiano, por las redes sociales, por todo aquello que nos distrae, hermano. Es fácil, hermanos, suprimir la oración por otras cosas. Y eso es que nosotros debemos de tener cuidado, porque se está empezando a filtrar la humedad, la apostasía en nuestras vidas. Hay veces falta la oración porque muchas veces, hermanos, lo sustituimos por el canto, por la coinonía, por el testimonio de la palabra, por la lectura de la palabra de Dios. Lo anterior es bueno, hermanos. El canto es bueno, la coinonía es buena, la lectura de la palabra es buena, el testimonio es bueno. Pero
nada debe suprimir a la oración. Todo lo que mencioné anteriormente es bueno que nosotros lo hagamos. Es magnífico que nosotros lo hagamos. Pero no suprimir la oración a pesar de que ya estamos haciendo esas cosas también que nos dice que debemos nosotros de practicar como cristianos. Jesús oraba, ¿sí? Lucas 6:12 dice que en aquellos días, sí, Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Vean cómo Jesús oraba y le daba importancia a la vida de oración. Luego dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántas veces, hermanos, la falta de oración, hermanos, cuando nosotros no velamos y oramos, entonces entramos en tentación? ¿Por qué? Porque nos hace falta la oración y la apostasía se está infiltrando en nuestras vidas cuando nosotros dejamos pasar esta idea tan significativa para nuestras vidas como la falta de oración, ¿sí? Primera Tesalonicenses 5:17 nos habla también de la oración, orar sin cesar, ¿sí? La falta de oración es un gran peligro que te acecha. Siempre el no estar orando es un gran peligro que te acecha a ti y me acecha a mí cuando nosotros no oramos. Yo te invito para que hagas tiempo para la oración, que hagas tiempo en algún momento para pasar tiempo con Dios y no se empiece a filtrar, ¿sí?, la introducción de la apostasía en nuestras vidas. Comienza, hermanos, comienza a orar poco a poco hasta que te fortalezcas y hasta que lo conviertas en un hábito, ¿sí? La oración, hermanos, es importante. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para el ejercicio, hay tiempo para el negocio, para dormir, el activismo cotidiano. Hermanos, hay tiempo para todo. Entonces dale tiempo a la oración. En segundo lugar, otra forma como se introduce la apostasía a nuestras vidas es, hermanos, cuando tenemos negligencia en el cumplimiento de la gran comisión. Cuando nosotros, hermanos, en algún momento dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:15 y 16. Cuando nosotros, hermanos, tomamos algo de negligencia en el cumplimiento de la gran comisión, nosotros tenemos que cumplir con la gran comisión. Es parte de aquello que nos mantiene, hermanos, que nos mantiene a nosotros radiantes, que nos mantiene avivados, que nos mantiene, hermanos, en algún momento activos en la obra de Dios. Y cuando nosotros dejamos a un lado el cumplimiento de la gran comisión, hermanos, entonces entra la apostasía. ¿Te acuerdas que te dije que apostasía significa quitar algo? ¿Te acuerdas que en un principio una de las definiciones de apostasía era quitar algo? Y cuando nosotros quitamos en algún momento el cumplimiento de la gran comisión, entonces estamos dejando introducir la apostasía a nuestras vidas, ¿sí? Es bien importante, hermanos, que nosotros, para que no se filtre en algún momento la apostasía en nuestras vidas, es importante que nosotros estemos predicando la palabra de Dios para que nosotros nos mantengamos, hermanos, en comunión con Dios, en relación con Dios, en servicio a Dios, en forma de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y así, hermanos, la apostasía no nos va a quitar algo tan importante que es el predicar. El no predicar el evangelio de Jesucristo es un gran peligro, hermanos. Es un gran peligro, ¿sí? Y ese gran peligro de no predicar el evangelio te estás echando, ¿sí?, a ti, a mi vida y a la iglesia. El no predicar el evangelio es un gran peligro, hermanos. Por eso es importante que tú y yo, hermanos, para que no entre en la apostasía, proclamemos el nombre de Dios, así como lo hacía la iglesia primitiva, hermanos, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo, y ahí, hermanos, él cerraba la puerta para que no entrara o no le quitara eso que Dios le había dicho, que él tenía que ir a predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia que no predica no le está
Hermanos, la iglesia que no predica le está permitiendo poco a poco a la apostasía entrar a sus vidas. Vuelvo a repetir, la iglesia que no predica le está permitiendo poco a poco a la apostasía entrar a sus vidas. Hermano, qué lindo es, qué hermoso es. Hermano, qué felicidad es predicar la palabra. Pero la apostasía te quita esa bendición, te quita esa alegría, te quita ese privilegio. La apostasía precisamente lo que hace, hermanos, es entrar a nuestras vidas y no predicar la palabra de Dios. Cuán importante es que tú te mantengas activo sirviendo a Dios, predicando la palabra a donde estás, en la sociedad, en tu familia, hermanos, a donde tú estés, hermano, qué lindo y qué hermoso es predicar la palabra de Dios. La negligencia a la predicación del Evangelio es un gran peligro, ¿sí?, producido por Satanás. Satanás muchas veces no nos permite que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Efesios 6:12, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, que a nosotros, hermanos, no nos permite, ¿sí?, que nosotros prediquemos la palabra de Dios, y de esa manera la apostasía se puede estar introduciendo a nuestras vidas. Cuán importante es predicar, es como mantenerte sano, mantenerte fuerte. Estar predicando la palabra de Dios te mantiene en una vida de equilibrio, y cuán importante es tener una vida de equilibrio, hermanos. Y el enemigo a nosotros nos hace pensar, ¿sí?, que no es importante predicar la palabra, que no es para todos el predicar la palabra de Dios, es para unos cuantos, para unos pocos privilegiados. Y eso es un error, hermanos, y esas ideas nos están dañando como iglesia. Y como te dije hace un momento, apostasía significa quitar algo, y nos está quitando que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Si suprimimos, hermanos, cuando nosotros suprimimos la predicación, es malo, muy malo como cristianos, suprimir la oración. Hermanos, precisamente nosotros tenemos que disponernos, ¿sí?, con fe, con gozo y alegría, a cumplir el mandamiento de Mateo 28:19. Por último, la última forma en cómo se introduce la apostasía en nuestras vidas es el poco tiempo que le damos al estudio de la palabra. Hermanos, ahí tenemos problemas. Y otra vez más, son cosas, vuelvo a decir, tan básicas. Son cosas tan sencillas las que debemos de hacer. Son el ABC de la vida cristiana a la que estamos nosotros no poniéndole la atención y el cuidado que esto debe de tener, hermano. Cuán importante es el tiempo que le damos al estudio de la palabra. Muy importante, hermanos. Y nosotros, precisamente, cuando entra en nuestras vidas, te quita algo. La apostasía te quita, no te da, no sumas, restas. Y cuando restas, no le das la importancia al estudio de la palabra de Dios. Hay muchas formas de estudiar la Biblia. Podemos saber muchos métodos de estudiar la Biblia, ¿sí? Pero eso no significa que la vas a estudiar. No significa que le vas a dar cavidad en tu vida, y no significa que le vas a permitir que la palabra transforme tu vida, si cambie tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu manera de pensar. Porque la palabra de Dios, hermano, no nada más es estudiarla. Cuando tú la estudias, buscas una transformación, ¿sí?, en tu vida, ¿sí?, en tus pensamientos, en tu visión, porque la palabra de Dios te transforma. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hermanos, aquí está precisamente, este es un mandamiento. Escudriñad las Escrituras es un mandamiento. Hermanos, es algo que nosotros debemos de cumplir, de obedecer. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis
la vida eterna. Hermano, pero cuando tú y yo no escudriñamos la Escritura, estamos quitándole a nuestra vida esa bendición. Estamos quitándole a nuestra vida el tener la palabra de Dios que nos vivifica, que nos entusiasma, que nos anima, que nos da esperanza. Es como quitarle la bendición a nosotros mismos cuando nosotros no le damos el énfasis al estudio de la palabra de Dios. Cuán importante es, hermanos, el estudio de la palabra de Dios. Jesús le daba tanta importancia al estudio de la palabra. Cuando él tuvo un encuentro en el desierto, ¿sí? Y llegó a Satanás a tentarlo, la forma en cómo él venció a Satanás fue con el uso que le daba a la palabra de Dios. Y él citaba el Antiguo Testamento porque sabía la palabra de Dios, porque le daba importancia a la palabra, y la palabra de Dios hizo huir a Satanás, y dice la palabra que lo dejó en paz y no más se acercó a él, porque él estaba lleno de la palabra de Dios. Dice este evangelio en Mateo 2, 46 y 47, ¿sí? Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, hermanos, porque le daba un gran énfasis a la palabra de Dios, hermanos. Yo no sé cómo estamos y si tú le estás dando realmente esta oportunidad. Y apostasía es quitar algo. Cuidado con la falta de estudio de la palabra. Debes de tener cuidado. Cuidado es algo que debemos de hacer, hermano. Cuidado con la falta del estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Si no haces esto, hay un gran peligro que te acecha y te está acechando todos los días. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que darle atención, hermano, a la palabra del Señor. Por eso, cuando nosotros comenzamos el sermón, nosotros estamos hablando que tomábamos muy en poco los consejos de Dios. Y la palabra de Dios, ¿para qué te sirve? Te enseña, te instruye, te vivifica. Y si no estás tomando en poco los consejos que Dios te da, entonces está entrando la apostasía. El perderle respeto a la palabra de Dios es algo muy importante, hermanos, que tú no debes de hacer. Y una de las formas en cómo se introduce la apostasía, hermanos, es falta de oración, ¿sí? Negligencia en el cumplimiento de la gran comisión y el poco tiempo que nosotros le estamos dando el estudio de la Biblia. Yo no sé cómo estamos, hermano. Y yo no sé qué estás pensando hacer más adelante. Este es el ABC de la vida cristiana. Así comienza la vida cristiana, ¿sí? Y son las cosas que nuestros instructores nos enseñan cuando nosotros venimos a Cristo. Oración, ¿sí? Cumplimiento de la gran comisión, estudio de la palabra, evangelización. Son cosas tan básicas, pero si nosotros las dejamos de hacer, entonces vamos a ver como algo normal, ¿sí? Y por eso es como ya lo vemos como algo normal, que no se hace, entonces ese es precisamente la humedad que se está filtrando a nuestras vidas y a nuestros corazones, cuando ya lo vemos normal. Y yo les pido al Espíritu Santo que me ayude a mí y que te ayude a ti a no ver normal aquellas cosas que nosotros sabemos que debemos hacer. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y eso es para mí y eso es para todos los que estamos allá en casita. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo te invito para que no le restes importancia, ¿sí?, a estas formas en cómo se introduce la apostasía en tu vida. Lo hace lento, poco a poco, y llega el momento en el cual tú ya no sabes si está bien o está mal lo que estamos haciendo. ¿Por qué?
porque no tenemos la base de la vida cristiana. Y cuán importante es, así comienza la vida cristiana, pero también así se pierde la vida cristiana, ¿sí? Cuando nosotros le quitamos oración. Eso es apostasía. La definición de apostasía es quitar algo. Eso es apostasía de un término pragmático, quitar algo. Y cuando quita la oración, quita el cumplimiento de la gran comisión y quita el tiempo que le damos a la palabra, la apostasía se está introduciendo en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Sí? Vamos a orar. Yo sé que podemos darle, hermano, de alguna forma, la vuelta a todo esto que nos está pasando. ¿Sí? Que no es más que en los postreros tiempos esto iba a suceder o esto iba a acontecer. Que nuestra mente no se embote. Que nuestra mente, hermanos, ¿sí? sea de alguna manera renovada, ¿sí? por el Espíritu de Dios, y que empecemos a ver las cosas que son normales como normales y las cosas anormales como apostasía. No se debe de mezclar el bien y el mal, eso es apostasía. Mezclar el bien con el mal es apostasía. De una fuente no sale agua dulce ni agua amarga, ¿sí? Por eso, hermanos, la apostasía, cuando nosotros, como decíamos hace un momento, cuando un apóstata le es fácil vivir mal, ya se acopló, ya se acostumbró, ya hace lo mismo que hacía antes. Y eso es apostasía, ¿sí? Hermano, hermana, yo te animo, yo te invito para que cada día te afirmes más en las cosas de Dios. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, estamos dándote la gloria y la honra por este tiempo. Parece, Señor, algo tan fácil. Parece algo, Señor, que no hace daño a nuestra vida cuando se está filtrando la falta de oración, el cumplimiento de la gran comisión y el poco tiempo que le estamos dando al estudio de la palabra. Señor, perdónanos, Señor, si nos estamos equivocando, si estamos haciendo las cosas mal y estamos quitando, porque apostasía significa quitar. No es tiempo de quitar, es tiempo de sumar. Es tiempo de entregarnos más al ABC de la vida cristiana. Toma la vida de mis hermanos allá en casa. Bendícelos, Señor. Habla a sus corazones, a cada uno en particular. La lectura de la palabra es individual. El cumplimiento de la gran comisión es individual. Y la oración es individual. Señor, edifica a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Trae paz a tu pueblo. Y ahora que estamos en este tiempo, Señor, de pandemia, podemos hacer bien estas cosas. Cuando más pudiéramos hacer estas cosas, de alguna de otra forma, usando también las redes sociales como una manera de predicar y cumplir con la gran comisión. Padre, están en tus manos tus hijos y tus hijas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un gusto el poder haber compartido con ustedes cómo se introduce la apostasía en nuestras vidas, o las formas en cómo se introduce la apostasía a nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Nos vemos, hermanos, primeramente Dios en la próxima ocasión. Y ahora que están nuevamente permitiéndonos tener servicio o abrir la iglesia, hermano, el edificio, ahí están los dos horarios, 11 de la mañana y 12:30. Acuérdate que debes de decirle a la hermana Abigail acerca de qué servicio quieres asistir, para que tengamos nosotros la logística de cuántos van a llegar al culto de la mañana o al culto de la tarde de las 12:30. Dios te bendiga, hermanos. Es un gusto y un placer saludarte. Mi familia les manda un abrazo y que el Señor les siga bendiciendo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.